Pues buenas tardes, amigas, amigos de mi blog. Doy comienzo al número 14 de mis cuadernos de a bordo. La semana habrá estado marcada en el plano de la actualidad internacional por un obituario de marca mayor, por así decir. Y lo habrá sido el fallecimiento del antiguo presidente de la República Portuguesa, el socialista Mário Soares. De triste recordación. La prensa española casi unánime nos habrá vendido estos últimos días una imagen iconográfica de este político portugués, socialista, izquierdas, como el liberador de los portugueses al cabo de décadas de una tiranía inhumana, la del Estado Nuevo, y también como el que puso fin a la deriva extremista o de extrema izquierda de la Revolución de los Claveles. Lo que es una imagen, como digo, iconográfica con mucho de caricatura. Se la coja por donde se la coja. Portugal de Mário Soares, en la fase cenital de su trayectoria, lo conoció por dentro y visto desde abajo, que es como se ven a veces mejor las cosas, el autor de estas líneas en sus años de encarcelamiento en Portugal. Sobre todo al final, cuando tuvieron lugar las elecciones presidenciales portuguesas, que ganó, o mejor dicho, no que ganó Mário Soares, sino que perdió su rival, el candidato de la derecha, Freitas do Amaral, por culpa de esos complejos tan familiares a los españoles que arrastró siempre también la derecha portuguesa. Y no solo por eso, también, para ser justos, hay que decir que lo que perdió y lo que sigue perdiendo a la derecha portuguesa no lo son solo sus complejos, sino la triste realidad de la hipoteca que arrastra la política portuguesa desde la Revolución de los Claveles, y sobre todo de un suceso que tuvo lugar unos años más tarde, que es lo que se puede calificar como el atentado de Camarate. Un accidente aéreo que le costó la vida al entonces presidente de la República, jefe del gobierno de la República Portuguesa, Francisco Sá Carneiro, y a su ministro de Defensa, Adelino Maro da Costa, y con lo que quedó descabezada la Alianza Democrática, que era el equivalente del PP, mutatis mutandis, en la política española, y que bueno, descabezó a la derecha portuguesa y costó la vida a sus principales dirigentes. Se hipotecó la política portuguesa desde entonces. Sucedieron comisiones parlamentarias sin fin, y la última de las cuales hace unos 12 años, concluyó por la tesis del atentado, sin mayores consecuencias, porque ningún tribunal portugués asumió la delicada y melindrosa tarea de ponerse a investigar sobre el tema. Pero es un hecho innegable que el atentado de Camarate arrojó una hipoteca pesada y
posible en la práctica de liberar la política portuguesa y especialmente en la derecha portuguesa en favor de la izquierda portuguesa y de sus principales padrinos, entre los cuales el ahora fallecido Mario Soares, que fue uno de los grandes beneficiarios hasta hoy del atentado aquel. Esa es la verdad histórica, ya digo, la historia es lo que es, lo repito muchas veces y es así. Y bueno, y es lo que ilustra sobre todo y esclarece la personalidad de este político socialista ahora fallecido, que los medios españoles nos habrán presentado como una figura de consenso en la política portuguesa, lo que no es cierto. En vida como después de muerto sigue siendo una figura muy controvertida. La derecha portuguesa, que no lo digirió nunca, por considerar el enterrador mayor del imperio portugués de ultramar, que era un imperio que venía de la noche de los siglos, mucho antes del colonialismo europeo decimonónico, y yo digo que nunca perdonarían ese papel, ese protagonismo tan destacado que tuvo a seguir la revolución del 25 de abril. Y no le perdonarían tampoco por lo que se ve ahora, pues un sector de la izquierda, como lo ilustra el hecho flagrante de que el actual jefe de gobierno, criatura política de Mario Soares, pues no se haya dignado incluso asistir a los funerales sobre pretexto del viaje de Estado que estaba cursando en la India. El país, por cierto, del que procede el actual jefe de gobierno, que es de ascendencia india, por alguna parte, alguna rama de su ascendencia, y de las antiguas colonias portuguesas de la India, lo que cabe ver también una especie de resentimiento, de acto de venganza histórica contra la pérdida del imperio portugués y de sus principales responsables. Otro tema que habrá marcado la actualidad nacional lo habrán sido los incidentes protagonizados por algunos listillos, por decirlo así, permitiéndose bromas de mal gusto, lo que los andaluces llaman mala folla, con perdón de la expresión, por cuenta del asesinato del almirante Carrero Blanco. Carrero Blanco, como ya lo dejé sentado en algunas centrales de este blog y en otros sitios, fue víctima de una acción de guerra en un episodio tal vez el más importante de guerra asimétrica de los que se sucedieron en España tras el final oficial de la Guerra Civil de 1936, el 1 de abril del 39, que se proseguiría hasta hoy entre bonanzas y tormentas, como ya lo tengo explicado y defendido en este blog y también en mis últimos libros. Y en esa medida, pues, se puede decir, sostener que los chistes de mal gusto sobre Carrero Blanco pues son una forma de desenterrar de nuevo el hacha de guerra, a medida que amenazan con reencender de una manera u otra una guerra civil interminable, la guerra de los 80 años, como yo la tengo llamada,
y que tiene la particularidad típica de Spanish de poder verse reencendida en cualquier momento. Como creo que lo tengo ya suficientemente ilustrado en mi blog, en el cual sigo la actualidad española día a día, la actualidad más candente, no se olviden, desde hace ya varios años, y yo creo que es la lección principal que se puede extraer de ese seguimiento de la actualidad en mi blog, y es esa, digamos, posibilidad metafísica y ni siquiera de una guerra civil interminable de poder reencenderse de un minuto a otro, ¿no? Con el pretexto más nimio y más fútil, ¿no? Como lo son estas bromas de mal gusto. El humor, como ya lo dije, lo expliqué en una de mis últimas entradas, es un arma de guerra inmejorable, ¿no? Es decir, se dice que las armas las carga el diablo y que se disparan solas. Bueno, pues en el caso del humor de tiempos de guerra es más verídico que en otros casos. Es decir, puse, por ejemplo, un ejemplo que conozco bien, que me pilla de cerca, como todos sabéis, el de las guerras de Flandes, que empezaron con bromas de mal gusto. En las llamadas cámaras de retórica de entonces, que era una institución que venía del final de la Edad Media, la que se fue generando con ocasión de la eclosión del protestantismo un humor subversivo de mala leche, con perdón de la expresión, y que acabaría degenerando años más tarde en un estado insurreccional, de insurrección abierta, y al final en una guerra civil de religión, como que dio comienzo a lo que conocemos como las guerras de Flandes. Todo empezó por risitas. Hay una frase que circula mucho en Bélgica, de la que hoy por primera vez, a mi paso por la Universidad Libre de Bruselas, mis primeros tiempos de estancia aquí, con los españoles en Bélgica se dejó de reír. Es una frase, tiene su miga histórica, tiene su mala uva, por supuesto, y es mendaz. Es históricamente inexacta y cierta. En Flandes, la verdad, como lo ilustran testimonios gráficos de la época o posteriores, rememorando la época aquella, la impronta, digamos, de los tiempos antiguos, de los tiempos de las cruzadas y de la época burguiñona que se siguió, eran unas épocas marcadas por una seriedad, digamos, sepulcral, ¿eh? Como lo ilustran los célebres primitivos flamencos. Se ríe muy poco, por no decir nada, en los primitivos flamencos. Y a las cámaras de retórica en su origen, pues, 3/4 de lo mismo. La seriedad típica de los tiempos antiguos, no venía de los españoles, ni venía de España, venía de la época del pasado que arrastraba el continente europeo, ¿no? Pasado una gran seriedad, las cosas serias, y no solo, es cierto, pero seriedad sobre todo en las cosas serias. Con la eclosión del protestantismo, como digo, pues empezó a reír cada vez más abiertamente, pero siempre escondidas. Estuve buscando testimonios gráficos históricos o recientes de lo que se conoce como la farsa flamenca y de aquellos tiempos, y no los he encontrado, ¿no? No los he encontrado porque no los hay. Se burlaban de la autoridad política del emperador y del papa, pero escondidas. Mucho antes, como digo, la llegada de los españoles. A menos que se quiera considerar a Carlos V como un monarca español, bueno, que lo era en cierta medida, pero que no lo era solo, ¿no?
no era menos burguiñón, no era menos germano de lo que podía ser español. Pero en fin, San Benito de la seriedad, de la falta de humor, de la falta de alegría de vivir, lo cargamos con ella desde entonces los españoles y más si cabe los españoles que aquí residimos. Bueno, es un discurso histórico que me permito, pero que viene a cuento de estos chistes de mala follada, como digo, por cuenta del asesinato que lo fue del almirante Carrero. La izquierda española nunca consiguió digerir, no consiguió ni aprobar ni condenar. La verdad se ha dicho. Y la semana habrá estado marcada también por una página que aquí falta en este blog, en estos vídeos, y la verdad es que no me daba yo cuenta y brilla por su ausencia, por la sencilla razón de que yo leo muy poco y cada vez menos por culpa de la revolución informática. Yo fui un gran lector, pedanido lector, y hace unos años empecé a leer cada vez menos, a pegarme cada vez más, a haberme pegado cada vez más a la tecla y al ordenador, como tantos y tantos, y en detrimento de libros y de textos papel, como dicen los franceses, del tipo que sea. Pero hay un libro que acaba de aparecer sobre la actualidad de migración y de la política papal y del Vaticano, que me merece aquí mención especial por su actualidad. Ya es un libro francés, como no podía ser menos. Es decir, en uno de mis últimos artículos de mi blog en francés lo digo y lo repito aquí para que no penséis que tengo un doble juego, es decir, que les cuento a mis compatriotas un filme distinto del que cuento a los franceses o los belgas. No, es decir, lo pensé y lo sigo pensando, que los franceses tienen un genio, algo particular en su genio nacional, no todos los países lo tenemos, como los españoles, tienen algo particular que les lleva a estar siempre al día, a la puente, como ellos dicen, del debate ideológico, de los debates de actualidad, de los debates de ideas, de los debates de problemas de sociedad. Y no es casualidad que este libro tan actual y tan incisivo y tan de denuncia haya sido en francés. Un libro sobre el Papa actual, el Papa Francisco, y su actitud escandalosa en relación con los migrados y con los refugiados, que se ve ilustrado en una foto en la portada, la que se le ve en una foto de hace unos meses, del mes de abril, recibiendo en la isla griega de Lesbos, entusiásticamente, con esa sonrisa suya tan proverbial, a 3 familias de sirios refugiados. Por casualidad, todos ellos musulmanes. Aunque una de las personas, de una de las parejas que aparecen, la mujer ofrecieron un aspecto nórdico indisfrazable, para mejor dorar la píldora. No me cabe otra expresión. Pues bien, la foto ilustra bien el problema y lo ilustra mejor aún el subtítulo del libro, es decir, el Papa y el suicidio de la civilización europea, en donde se plantea el dilema crucial entre la caridad y la defensa de la civilización. Y lo que me permito, echar cartas en el asunto y con ideas que son las mías de antiguo, que me parecen de la más pura evidencia, y es que la caridad es algo que yo aprendí en la Universidad Libre de Bruselas, pero de un profesor que aquí habré hablado alguna vez, laico y libre pensador, pero que era una persona de gran tolerancia y que me acogió con gran tolerancia a pesar de no compartir sus ideas ni sus opciones políticas, y que venía a decir que la caridad no era más que un sucedáneo del ideal de la antigüedad clásica del amor espiritual,
el amor espiritual que rivalizó siempre sin excluirse uno y otro con el amor erótico, es decir, ágape y eros, que rivalizaron siempre en tensión dialéctica en la antigüedad pagana hasta que llegó el cristianismo, que condenó al erotismo y transformó el amor espiritual en una caridad de potencialidades explosivas, como se ve ahora en la crisis de los refugiados. Dicho sin acrimonia, mis amigos y mis amigas. Y bueno, con esto termino. Gracias a todas y a todos.